No. Bien. No olviden, por favor, registrarse en el chat, chicos. Vamos a continuar. Un par de segundos para quienes están entrando. Ya. Bien. Entonces voy a compartir sonido, chicos. Vamos a continuar. Y yo voy a parar el documental donde vea necesario para poder retroalimentar. ¿Ok? Ser pedida la reparación. En este caso también puede estar incierto el acreedor, que será quien quiera que sea el propietario del edificio dominante en dicho momento. Obligaciones parciarias, mancomunadas o a prorata. Cada uno de los sujetos tiene derecho a una parte del crédito. En el caso que existan varios acreedores y si es que existen varios deudores, cada uno de ellos solo deberá pagar una parte de la deuda. Obligaciones correales o solidarias. A diferencia de la obligación mancomunadas, cada acreedor tiene derecho al crédito íntegro o cada deudor debe pagar la deuda en su totalidad. El pago efectuado por uno de los deudores extingue la obligación y libera a los demás. El pago puede, a su vez, cobrar a los otros codeudores la parte que les corresponda, así como los acreedores pueden exigir su parte al acreedor que recibió el pago. También se podía lograr el reembolso por medio del beneficio de cesión de acciones que se otorgaba en determinados casos. El deudor que había hecho el pago, quien obtenía del acreedor que lo había recibido. Si la sociedad no se expresaba, la obligación era mancomunada. En el derecho romano consideró tres fuentes de solidaridad, que eran el testamento por la razón, que el testador imponía a varios herederos, el contrato por libre juego de voluntades de las partes y la ley se originaba de delitos tratándose de varios cómplices y originaba en la responsabilidad de cotutores o cocuradores frente al pupilo. Al objeto. Se distingue por obligaciones divisibles e indivisibles. Son divisibles las obligaciones de dar, ya que una cantidad de dinero, por ejemplo, se puede entregar en partes. Las obligaciones de hacer por regla general son las indivisibles. Obligación genérica y específicas. Las genéricas son aquellas en las que el deudor está obligado a entregar un objeto indicado solo por su género. La elección del objeto correspondía al deudor a menos que se hubiera convenido que la hiciera el acreedor o un tercero. Si el objeto se perdía, la obligación no se extinguía, mientras que quedara la posibilidad de sustituirlo por otro mismo género. Las específicas, el objeto está individualizado, por ejemplo, si el objeto se perdía, la obligación se extinguía y el deudor quedaba liberado a menos que se conviniera lo contrario, hubiera ocurrido en mora o el objeto se perdiese por su culpa o dolo. Obligaciones alternativas y facultativas. Las alternativas establecen dos o más prestaciones de las cuales el deudor solo debe cumplir una. La elección le corresponde al deudor salvo que se hubiera convenido otra cosa. Si alguna de las prestaciones se hace imposible, la obligación no se extingue mientras el deudor pueda cumplir con cualquiera de las restantes. En facultativas solo establece una prestación, pero en algunos casos el deudor tendrá la posibilidad de liberarse cumpliendo con otra. La tercera clasificación de las obligaciones atendiendo al derecho del cual lo provienen.
En este sentido, las obligaciones pueden ser civiles u honorarias. Son civiles las que quedaron reglamentadas por el derecho civil y honorarias las que emanan del derecho honorario. Cuarta clasificación. Clasificaciones de las obligaciones atendiendo su eficacia procesal, que son obligaciones civiles y obligaciones naturales. Se refiere a la eficacia procesal de la obligación. Son obligaciones civiles aquellas que están dotadas de acción para exigir su cumplimiento, en tanto que las obligaciones naturales no están provistas de un medio judicial para obligar al deudor a cumplirlas. Obligaciones naturales en el ámbito jurídico. En caso de pago, el acreedor puede retener lo pagado, puesto que el deudor no puede exigir alegando que pagó algo que no debía. La obligación natural puede ser garantizada por fianza, prenda o hipoteca. Por novación puede convertirse en obligación civil. Debe tomarse en cuenta en el cómputo de la herencia y del peculio. Y puede oponerse en comprensión a una obligación civil. Ejecución de las obligaciones. El cumplimiento o pago es el modo normal de extinción de una obligación. Sin embargo, puede darse el caso que el deudor no cumpla o de que se retrase el cumplimiento o puede deberse a causas imputables al deudor. También puede obedecer circunstancias ajenas a su voluntad. Los diferentes casos de incumplimiento. La mora era el retraso culpable o doloso en el cumplimiento de una obligación. El deudor incurre mora cuando no cumple a tiempo y por causas que le sean imputables. El acreedor también podía incurrir en mora si cuando rechazaba sin justa causa el pago ofrecido por el deudor. Hasta aquí. ¿Alguna curiosidad, comentario de lo que se ha hablado en estos minutitos? El cumplimiento de una obligación, decía, el pago de una obligación, tiene que ver con la buena fe. ¿Y el incumplimiento con qué tiene que ver? El cumplimiento es la forma normal, ¿sí? Es la forma normal de satisfacer y lógicamente extinguir una obligación. Porque si pago, no hay más necesidad de que haya una obligación. Pero el efecto anormal, como decían los compañeros, de la obligación es su incumplimiento. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, en su criterio general, ¿es lo mismo incumplimiento de la obligación que mora o no es? No es lo mismo. ¿No es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Pero solo es mora en función a plazo, pero sí puede ser pagadero en un futuro. Ya, entonces, de forma muy concreta, ¿cuál sería la diferencia entre mora e incumplimiento? ¿O, no, o son lo mismo? Vuelvo a repetir. ¿Será lo mismo? ¿Mm? ¿Qué creen? Creo que el plazo es la diferencia, licenciado. A ver, la diferencia es... El plazo. Si Ya, no pago mi deuda hasta cierta fecha, entro en mora. ya.
¿Y cuándo hablas de incumplimiento? Cuando no ha pagado en la fecha establecida o fijada. Ah, la mora es el retraso, la tardanza para el cumplimiento de una obligación. ¿Sí? Para el cumplimiento de una obligación. Esa es la mora. Si la deuda tenía que cumplirse el día 15, hoy que es 16, ¿ya está en mora o no está en mora? Está en mora. ¿Ya? Está en mora. Es decir que va a ir a reforzar el posible incumplimiento de esa obligación. Esto quiere decir que el hecho de que la obligación estaba como plazo final hasta el 30 de septiembre y no me ha pagado, ¿desde cuándo hago el cálculo del cómputo de la mora? A partir del día siguiente hábil de fenecido el plazo. Muy bien. Entonces, si ingresa en mora el deudor y aparece para pedir un poquito más, un par de días, ya está demorado, quiero decir, y aparece para pedir un par de días más. Esa obligación, manteniendo subsistente un seguro, ¿se mantiene o no se mantiene? ¿Mm? Así es, así es. Bien. A ver, vamos a determinar que entendemos por obligación, y grábense bien, chicos, porque eso les va a servir para el próximo semestre. Es un nexo o vínculo, jurídico que existe entre un sujeto denominado acreedor con un sujeto denominado deudor, por medio del cual el acreedor exige el cumplimiento de la obligación y el deudor tiene el deber primordial de cumplir y satisfacer esa obligación. Por eso es que les decía que el artículo 291 va a girar. Las veces que duren, revisen el 291. ¿Sí? Entonces, para ver perfecto. Atentos, por favor, que les vuelvo a poner el audio. De derecho. Comencemos. Las obligaciones en el derecho romano. La obligación romana nació en tiempos arcaicos dentro del terreno de los delitos. Originalmente, la comisión de un delito hacía surgir a favor de la víctima o de su familia un derecho de venganza, el cual mediante una composición podía transformarse en el derecho de la víctima o de su familia a exigir cierta prestación del culpable o de su familia. Desde la época romana encontramos utilizada la palabra obligación en el sentido de deber jurídico, pero también empleada para el hecho de obligarse, para designar el vínculo jurídico entre sujeto activo y sujeto pasivo, e inclusive en el sentido del derecho del sujeto activo. Por otro lado, las instituciones de Justiniano definieron así la obligación.
La obligación es un lazo de derechos que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. La obligación está así comparada a un lazo que une una a otra a las personas entre las cuales ha sido creada. Es por otra parte un lazo puramente jurídico. Las instituciones gayanas no definen la obligación. Sin embargo, existe una definición que se le atribuye a un glosador postclásico de Gallo y se encuentra en las instituciones justinianas. La obligación es un vínculo de derecho que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa según el derecho de nuestra ciudad. Elementos de la obligación. La obligación crea un lazo que presupone por lo menos dos sujetos, uno activo y otro pasivo. El primero, creditor, sujeta en cierta forma al segundo, debitor, para que le preste la conducta debida. Por otro lado está el vínculo, que es un lazo de derecho que permite al acreedor usar los medios coactivos para que el deudor preste el comportamiento debido. Y el objeto de la obligación consistía en la conducta que el deudor debía observar en provecho del acreedor, así un dar, haber y prestar. De la definición de la obligación surgen los tres elementos de que se compone. El acreedor, un sujeto activo, puede haber uno o varios. Al acreedor pertenece el derecho de exigir del deudor la prestación que es objeto de la obligación. El deudor, un sujeto pasivo, es la persona que está obligada a procurar al acreedor del objeto de la obligación. Puede haber en ella uno o varios deudores, como uno o varios acreedores. Un objeto. El objeto de la obligación consiste siempre en un acto que el deudor debe realizar en provecho del acreedor, y los jurisconsultos romanos lo expresan perfectamente por medio de un verbo. Hacer, cuyo sentido es muy amplio, que comprende a una abstención. Fuentes de las obligaciones. Entre las fuentes de las obligaciones existen 5 en general: los contratos, los cuasicontratos, el delito, los cuasidelitos y la ley. El contrato es el acuerdo de dos o más personas con el fin de constituir una relación obligatoria reconocida por la ley. En el derecho romano, no todo acuerdo de voluntades se tipificaba como contrato, sino solo los convenios a los que la ley les atribuía el efecto de hacer nacer obligaciones civilmente exigibles. En el derecho romano, más que una definición, existía una lista de contratos. El contrato consta de 3 elementos fundamentales: el consentimiento, la capacidad y el objeto. Cuasicontratos. En la época clásica, las fuentes de las obligaciones se dividían en contratos y delitos, pero como no podían desconocer los juristas que ambas fuentes no agotaban todos los tipos de obligaciones, agregaron el término figuras similares al contrato o delito. Los cuasicontratos se asemejan a los contratos, pero no son tales porque le falta la convención, el acuerdo de las partes para producir determinada obligación. El delito. El derecho romano consideró delito todo acto ilícito castigado por una pena. Delitos públicos, delitos privados. Los delitos públicos, llamados crimina, que lesionaban a la comunidad como tal y que el Estado perseguía y sancionaba con una pena pública. En estos estados es el que ejecuta y la pena es un aprovecho del Estado. Delitos privados, llamado delicta o maleficia, que eran hechos antijurídicos que lesionaban a un particular, a su familia o a su patrimonio, y que se castigaba con una pena privada de carácter pecuniano. Cuasidelitos. Cayo y Justiniano dan ejemplos de obligaciones cuasidelictuales. La acción dada contra el juez que por negligencia o dolo haya dado una mala sentencia.
La acción de las cosas arrojadas o derramadas que se da contra el habitante de una casa desde la cual se hubiera arrojado algo a la vía pública. A ver, chicos. Acá hay algo novedoso. ¿Qué es? Acaba de mencionar. Algo novedoso que han introducido. ¿Quién ha advertido? ¿Nadie? Nadie. Nadie ha advertido qué término ha utilizado. Ahí, a ver, escuchen. Justiniano, cuasidelitos. Cayo y Justiniano dan ejemplos de obligaciones cuasidelictuales. La acción dada contra el juez que por negligencia o dolo haya dado una mala sentencia. La acción de las cosas arrojadas o derramadas que se da contra el habitante de una casa desde la cual se hubiera arrojado algo a la vía pública. La acción popular contra el habitante de un departamento en el que se hubiera colocado cosas expuestas a caer. La acción por el doble contra el naviero, hostelero y posadero por sustracciones o daños causados por sus dependientes en las cosas de los cargadores o huéspedes. La ley. Con la elaboración y dictación de la ley de las 12 tablas, se originó una fuente de obligaciones la cual poseía una clara certeza jurídica. La ley como fuente de obligaciones se considera una de las fuentes más importantes, dado que es la propia ley la que establece las obligaciones recíprocas que nacen entre las personas que intervenían en ese acto jurídico. En consecuencia, mediante la creación de nuevas leyes en Roma, se fueron creando fuentes de obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico romano, que se establecían cuáles eran las obligaciones que iban a regir ese acto. En la actualidad y en virtud de la supervivencia de las instituciones jurídicas romanas, es que la doctrina moderna considera como fuente de obligaciones a la ley. Por ejemplo, la ley establece el derecho que tiene el hijo de dirigirse en contra de su padre por alimentos. En este caso, la obligación que tiene el padre respecto de su hijo es una obligación legal, porque es la ley quien la impone. Bueno chicos, eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias. Con eso se ha completado algunos términos que, fíjense, se empieza a utilizar en el libro de obligaciones. Se va a reiterar cada vez que se habla de obligaciones los términos sujeto activo, sujeto pasivo, acreedor, deudor. ¿Cierto? Se va a cuestionar ese tema. Entonces, si vamos a entender a la obligación como ese nexo o vínculo jurídico entre deudor y acreedor, tenemos que estar conscientes de los tres tipos de obligaciones: dar, hacer y no hacer. La clasificación de obligaciones en su momento la van a ver más adelante de manera minuciosa, pecuniaria y todo aquello. Adelante, a ver, ¿quién está levantando la mano? Ah, no, fue un error. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué duda tienen? ¿Qué pregunta para continuar con nuestro material? Ninguna, licenciado. Ya. Lo que quiero que entendamos es, de manera muy sucinta, que la obligación es un vínculo o nexo jurídico que existe entre un deudor y un acreedor, o que existe entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. De lo más básico vamos a empezar. Bien. Ahora,
¿Los términos deuda, responsabilidad, derechos reales son lo mismo? ¿Mm? ¿Son lo mismo o no son? Disculpa, licenciado, ¿podría volver a formular la pregunta, por favor? Para realizar la distinción de términos muy usuales, muy usados en materia de obligaciones, la pregunta iba así. ¿Es lo mismo el término deuda que responsabilidad? Básicamente, ¿es lo mismo? ¿Cuál es Creo la que no. diferencia entre deuda y responsabilidad? La deuda puede definirse como el inicio de una obligación y la responsabilidad ya es la consecuencia al incumplimiento de esa deuda u obligación. ¿Ya? ¿Alguien más? Fíjense, deuda, dice, puro débito, el deber de cumplimiento que nace junto con la obligación. Claro, no va a haber deuda donde no existe obligación. O puede pasar aquello. No, ¿cierto? Puro débito, dice. El deber de cumplimiento que nace junto con la obligación. ¿Sí? Y hablando de responsabilidad, la responsabilidad en las obligaciones se va a generar posterior al incumplimiento de esa obligación. Es decir, primero se incumple y después se genera la responsabilidad. ¿Me dejo entender? Se preguntarán por qué. La responsabilidad es redundando si quieren, la obligación, pero desde un punto de vista moral, ¿ya? Por eso en la diapositiva van a leer, sobreviene después del incumplimiento de la obligación. Cuando ha incurrido el incumplimiento, el acreedor debe ejecutar los bienes del deudor para hacer efectiva esa responsabilidad, pues éste responde con su patrimonio el pago de todas sus deudas. Entonces, vamos a hablar de responsabilidad después de la fecha de incumplimiento. ¿Por qué? Porque la mora, como decíamos hace un momento, de manera muy general, refleja simplemente la tardanza, la demora en pagar determinada obligación en una fecha establecida. ¿Sí? Pero si no estoy retrasado, no estoy en mora, voy a llegar a cumplir mi obligación y llevaré a impuestos nacionales para que me lo sigan. ¿Se dan cuenta? La responsabilidad sobreviene al incumplimiento. ¿Ok? Bien, y ahí están los derechos reales, ¿no? Son derechos subjetivos que, incidiendo sobre los objetos exteriores a la persona, autorizan al sujeto para el ejercicio de un determinado daño. ¿Sí? Derechos subjetivos. Claro, yo tengo una relación, un vínculo, no relación, un vínculo de dominio sobre un bien. Y si acaso constatan o hago constatar que soy el varón, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Va a intervenir lo que vamos a conocer como posible conciliación. ¿Ya? Ahí está.
Derecho real, derecho personal u obligacional. El derecho real tiene que ver con el poder o facultad que se tiene sobre una cosa. En el cuadro del derecho real, solo dos elementos: el titular y la cosa o el objeto sobre el cual se ejerce o se va a ejercer el derecho. ¿Sí? En el derecho real hemos visto la propiedad, y la propiedad tiene una característica de absolutismo. ¿Sí o no? Veamos el derecho personal u obligacional. Hay un vínculo jurídico que une a dos personas. Y en base a ese documento, el ahora acreedor debe exigir, tiene el derecho de exigir, y el deudor tiene el deber primordial ¿de qué? ¿Cierto? Ahí queda. Ahí queda el asunto. ¿Por qué? Porque cuando van a nacer obligaciones entre dos personas, chicos, ya van a ser una fuente que se va a traducir en un contrato. ¿Sí? Ya van a ser una fuente de información. Entonces, cuando se toma a la obligación como ese vínculo, ese nexo que existe entre los dos por un determinado caso, lo que estamos haciendo es que si el deudor no adopta un criterio más responsable y paga o devuelve o cumple con la obligación, el acreedor tuviera la decisión en sus manos y la decisión física. ¿Sí? Por eso es que les decía hace un momento, lo que han aprendido en Derecho Civil 1, lo que han aprendido en Derecho Civil 2, se va conjuncionando en el Derecho Civil 3 y así sucesivamente. Ahí está. En el derecho romano se entendía a la obligación como un vínculo de derecho por el que necesariamente somos obligados a pagar una obligación. En el derecho romano. En otra definición, se dice que la obligación es un vínculo. ¿Sí? Es un vínculo. Ahora, cuando es un vínculo jurídico, hay que establecer entre quiénes es este vínculo jurídico. Y ahí les va a saltar la información entre la persona que ha sufrido la vulneración de daños y de la comisión de algún actuado que pueda generar alguna responsabilidad posterior. ¿Ya? Entonces, sujeto activo, acreedor, sujeto pasivo, deudor, ¿no? ¿Qué otras acepciones se sostienen? La obligación es la relación jurídica, ojo, la relación jurídica en virtud de la cual una persona deudor tiene el deber de cumplir una prestación con valor patrimonial a favor de otra acreedor. ¿Sí? Qué importante entonces en derecho es establecer un margen de educación, de respeto y de todo. ¿Se dan cuenta entonces? El momento que se genere un vínculo jurídico, chicos, un nexo, se está generando automáticamente, llamémosle así, dos sistemas de encendido. ¿Encendido en qué? En que esa obligación en la que puedan ponerse de acuerdo las partes se va a transcribir, si vale el término, se va a pasar en un contrato. El contrato es lo que van a firmar las partes donde está establecida la obligación. Y ese contrato firmado por ambas partes, con la concurrencia de todos los requisitos,
va a tener eficacia legal, por tanto, va a ser de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Derechos personales de índole patrimonial. Le interesa mucho al encargado, si vale el término, de promover una obligación. ¿Sí? De promover una obligación. Ahora, hace un momento atrás vimos que en el documental anterior hablaban de elementos de la obligación. ¿No? Portier, el profesor Portier dice, no hay obligación sin la existencia de dos personas. Una que sea la que contrae la obligación y otra a favor de quien se haya contraído. Aquel a favor de quien se ha contraído, la obligación se llama acreedor. Y el que ha contraído la obligación se llama deudor. Entonces, estos sujetos activos y pasivos son personas ligadas, chicos, a ese vínculo, a ese nexo obligacional. Siempre vamos a ver de cuidar que haya un sujeto activo y haya un sujeto pasivo. Lo que no quiere decir, como dijimos como vimos en el anterior documental, pueden haber varios deudores como pueden haber varios acreedores. ¿Sí? Simplemente esa breve aclaración. ¿Alguien que tenga algún comentario? ¿Cómo entendemos a la obligación entonces después de este pequeño pantallazo? ¿Es o no es un nexo o vínculo jurídico? ¿Mm? Sí, es un vínculo jurídico. Es un vínculo jurídico. Se va a traducir en un contrato, va a cumplir formalidades ese contrato y listo, ley eficaz. Ese contrato tiene eficacia legal. ¿Ya? Bien, no se asusten, chicos, es un pantallazo nada más de lo que va a ser derecho de obligaciones. Prácticamente es teórico, ¿cierto? Pero, ¿no? Tenemos que ver la forma de razonar y pensar qué he llevado en personas, qué he llevado en reales y ahora me toca el desafío de obligación. ¿Sí? Bien, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? Bien, gracias por su presencia los 12 responsables cumplidos y nos estamos viendo la próxima clase que es el día viernes. ¿Listo? Gracias, chicos. Hasta el día viernes, licenciado.